Escuché a alguien decir hace algún tiempo que muchas de las bendiciones vienen envueltas en un papel llamado sufrimiento. Al escucharlo me quedé pensando y meditando, pero encontré en la palabra, en 1 Pedro 5:10, algo que quiero compartirte de introducción. Después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, el Señor bendecirá. Ese poco de tiempo puede ser que para ti sea un día, un año, 10 años, no sabemos los tiempos del Señor, pero sabemos que en medio del sufrimiento el Señor estará contigo. Así es, el sufrimiento es algo que nos llega inesperado, algo que nadie se puede como anticipar, nos toma por sorpresa, a veces es como leve, pero muchas veces y regularmente es algo que realmente nos afecta y por eso es que causa dolor, por eso es que se llama sufrimiento. Sí. La verdad es que hoy queremos compartir cuatro principios sobre esto, ¿verdad? Creo que lo ideal es entender de que en esta vida todos vamos a tener sufrimientos. Nadie viene a estar así como los cuentos de hadas que... Bueno, aún los cuentos de hadas sufren y de ahí viven felices para siempre. Tienen su pedacito de sufrimiento. Pero es parte de nuestra vida, es parte de lo que vamos a ir pasando y lo más importante es aprender de que Dios habló de esto en su palabra. Dios nos dijo, sí van a sufrir, o sea, miren, sean realistas, sí van a sufrir. Pero yo he vencido todo, dijo Jesús. Y si están conmigo, todo va a estar bien. Entonces, les damos la bienvenida a un podcast más, como lo prometido es deuda. Aquí está Pablo con nosotros para hablar sobre este tema. Los invitamos a que se suscriban en redes sociales, a que se suscriban en YouTube, compartan este video. Yo sé que el tráfico ahora está tremendo para que puedan oír podcast. Escríbanos también. Muchos de sus comentarios nos hacen falta. Queremos saber cómo les ha ido con los temas. Cuéntenos sus historias también, así nosotros las podemos compartir aquí en los podcasts, ¿verdad? Nos escribió un amigo que dice que Carlitos ahora ya sale con lentes y todo, antes no. Entonces, ¿qué está pasando ahí, verdad? Está pasando lo que está pasando. Estamos arañando a los 54. Pero, amigo todoterreno, pues también yo te quiero dar la bienvenida a un episodio más. Hay muchos temas que como hombres, ¿verdad? Tal vez lo decimos en broma, pero lo que callamos los varones, ¿verdad? Muchas veces tenemos que dar una imagen de fuertes, una imagen de que estamos bajo control y estables, pero muchas veces hemos llegado a puntos de quiebre. ¿Te recuerdas, Eduardo, cuando hicimos la de puntos de quiebre, el podcast? Cierto, el podcast. Parte de eso, si no lo escuchaste, te invitamos. Ya fue hace como 2 años, pero por ahí anda el podcast, donde en realidad nos sentimos solos y a veces no contamos a nuestras esposas porque no queremos cargarlas con ciertas situaciones, pero hay muchas veces sufrimientos, ¿verdad? Silenciosos, que si no estamos agarrados de la mano del Señor nos puede llevar a lugares donde no tenemos que estar. Y yo tenía una anotación acá, donde muchas veces son procesos de parte del Señor. Vamos a platicar un poquito hoy sobre los procesos que necesitamos para crecer, pero en otras ocasiones también son consecuencias. Así es. Y muchas veces nosotros nos quedamos en que no, es del Señor, ¿verdad? Estoy bien endeudado, pero el Señor tenía un propósito con esto, ¿verdad? O sea, pues bueno, caí en una infidelidad, pero había un plan para esto. Sí. Hablamos siempre con los amigos, incluso ese tema con mi esposa, donde ese no era el plan del Señor, que tú cayeras en un adulterio. Exacto. Pero ya estando ahí, el Señor puede usar ese proceso para crecer. Pero bueno, démosle pues. Súper interesante todo esto del sufrimiento porque cuando lo vemos desde la perspectiva correcta, entonces va a cambiar nuestro corazón hacia el proceso y lo vamos a valorar. No digo que lo vamos a disfrutar porque nadie disfruta el sufrimiento, el dolor, ¿verdad? Definitivamente es algo que duele, ¿verdad? Y el dolor es algo que no nos gusta. Pero creo que cuando nosotros encontramos el sentido por el cual lo estamos pasando, ya sea que sea un proceso en el que Dios nos está induciendo o sea una consecuencia de algo que nosotros decimos como una deuda o algo así, realmente le sacamos provecho. Y yo creo que eso es lo que el Señor quiere enseñarnos en este episodio, ¿verdad? De que es provechoso, de que no solamente nos quedemos como con el llanto, con el dolor, con lo negativo del sufrimiento, sino que entendamos que tiene algo bueno, ¿verdad? Y una de las escrituras que justamente estaban anotadas para este episodio estaba en Romanos 5, 3 y 4,
que dice, y también nos alegramos al enfrentar pruebas. Ahí lo podríamos dejar y platicar sobre cómo es que nos alegramos al enfrentar pruebas, ¿verdad? Sí, cabal. Y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia, y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Es un proceso que produce otras cosas en una secuencia ordenada, ¿verdad? Pero me llama mucho la atención de que lo que dice el apóstol Pablo aquí es que sabemos que nos ayudan a desarrollar. Creo que la clave aquí es que él sabía que lo que estaba pasando no era casualidad, sino que iba a tener un resultado de algo que Dios estaba formando en él. Sí, y como todo proceso, ¿verdad? Realmente nosotros tenemos que entender que no nos han enseñado que los procesos tienen diferentes etapas, ¿verdad? Entonces, nosotros quisiéramos que nos dijeran principio, parte fuerte y culminación. Pero no sabemos que a veces se empieza un proceso y si nosotros en ese proceso ya vamos avanzando, pero fallamos aquí, puede hacer que el proceso vuelva a empezar o puede hacer que el proceso se desvíe hacia otro lado y se vuelvan dos procesos a la vez. Claro. Entonces no hay como una línea establecida de lo que te va a provocar el proceso, pero sí muchos de nosotros lo vemos como un sufrimiento que estamos pasando, ¿verdad? Porque cuando estamos enfermos es un dolor y el sufrimiento es ese dolor, ¿verdad? Entonces, cuando estamos en procesos, se vuelve lo mismo. Se vuelve ese dolor que estamos pasando, donde nosotros muchas veces ese dolor del sufrimiento lo convertimos en queja, lo convertimos en enojo, lo convertimos en renegarle a Dios lo que esté pasando. Porque muchas veces, Señor, ¿por qué a mí? Señor, esto no se detiene, sigue y sigue y sigue. Por el conejito en el iglesia, dijimos eso, sigue y sigue. Entonces, lo bonito de todo esto es que la palabra nos da aliento y realmente la palabra sí nos da los pasos de qué vamos a lograr. No de qué estamos pasando, sino de qué se va a lograr y qué es lo que quiere Dios lograr con nosotros. Y fíjate que venía a mi memoria, dice un viejito del programa, que muchas veces el tema del sufrimiento, pues yo lo había escuchado, por ejemplo, una mamá que está dando a luz, todo eso difícil, pero ella se enfoca en lo que viene, ¿verdad? Que va a ser tener a su hijito. Pero cuando yo estaba pequeño, tal vez unos 10 años, me mordió un perro en la calle. Pero como era un perro callejero, no sabíamos nada de él. Tuvieron que ponerme las vacunas. Ya antes las ponían en el ombligo. En el ombligo. 14 vacunas. Cabal. No me acuerdo muy bien el rollo, pero no sé cuántas seguidas y luego un proceso y luego te quedaba un chinchonón en el ombligo. Tal vez por eso me puse barrigón, por esas. Desde ahí. Por esas vacunas. Sí. ¿Cuando tenías 10 o hace 10 años? Hace 10 días. Entonces, ¿qué pasa? Cuando me ponían esas inyecciones era terrible y ardían literalmente como chile. Sentías acá en el ombligo. Pero yo trataba en mi cabecita de niño pensar en que era para que no me diera rabia, ¿verdad? Entonces yo siento que cuando hablamos del tema del sufrimiento tenemos que verlo así, que muchas veces es un sufrimiento, pero tenemos que enfocarnos en lo que viene. Por eso Pablo decía, me gozo. ¿Quién se va a gozar de estar llevando palo, pues? Ajá, pero sí, es enfocarnos más allá. Sí. Siguiendo con la palabra, y hoy sí me va a dar gusto porque me encanta esta primera Pedro 5:10, se los leo completo. La primera verdad es esta: el sufrimiento es temporal, pero produce algo eterno. Literal dice, después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, no sabemos cuánto es poco, Dios hará que todo vuelva a estar bien. Les dará fuerzas para que no se desanimen y hará que estén seguros de lo que creen. Cuando escuchamos seguros de lo que creen, todos los que estamos acá podemos decir, ¿ustedes creen en el Señor? ¿Crees en el Señor? ¿Vos también? Perfecto, sí, todos creemos en el Señor. Lo hemos dicho más de una vez. ¿Cuál es la única forma de comprobar que Dios es sanador? Estando enfermo. Es que solo uno bajo enfermedad puede comprobar que Dios es sanador. Dios es mi proveedor material. ¿Bajo qué circunstancias? Si tienes todo. Cabal. Cuando no tienes nada, que el Señor tiene que hacer un milagro creativo, porque es que si no, tú no tienes para salir. Es la única forma de creer. Entonces me encanta esta parte para estar seguros de lo que creemos. Amén. Sí, probados. Sí, sí. Realmente, ahorita que lo decías así, yo miraba el tema como de un milagro, ¿verdad? La antesala de un milagro siempre va a haber sufrimiento. Nunca vas a ver un milagro donde todo está bien. Un milagro llega
porque hay una causa y muchas veces sufrimiento. En la Biblia lo vemos. O sea, si los milagros simplemente fueran situaciones extravagantes o vistosas, no serían tan llamativas como cuando nosotros vemos una resurrección como la de Lázaro, ¿verdad? O la resurrección de una mujer que era viuda y que el Señor, cuando iban a enterrarlo ahí, se levanta el muchacho. ¿Se imaginan el terror, el espanto, verdad? O la provisión de la comida, la multiplicación de los panes. O sea, un milagro siempre resalta porque hay un sufrimiento, ¿verdad? Y me llama mucho la atención esto porque también tenemos que entender de que, como bien decías, no solamente es un ciclo. El sufrimiento no es un ciclo interminable, es una temporada, tiene un principio y tiene un fin, ¿verdad? No necesariamente va a ser el fin que nosotros esperamos, pero siempre va a ser un fin justificado por Dios para formar la imagen de Cristo dentro de nosotros. Que no se nos olvide, ¿verdad? Que, como bien decías, no puede decir que cree en Cristo y todo, pero en el momento de la prueba es donde realmente se ve lo que está dentro. Amén. Y lo que Dios quiere encontrar al final de todo dentro de nosotros es la imagen de su Hijo. Esa es la finalidad de nuestra propia existencia y el motivo por el cual Jesús murió en la cruz. Sí, y yo creo que hay muchos ejemplos de cómo ver esto del sufrimiento. Creo que no sé cómo les fue a ustedes en la pandemia. Don Carlitos nos contaba que la pandemia a mí fue una bendición. Para algunos. La verdad. Sí, porque Carlos fabrica cloro. Ah, es una bendición. Que venga otra. Ay, nah. Entonces, hubo muchas personas que durante la pandemia tuvieron que reinventarse, perdieron sus negocios porque ya no podían abrir, tenían que cerrar. Yo el mayor ejemplo que pongo de la pandemia son los vendedores de CDs. Los vendedores de CDs se los encontraba uno en la calle con sus películas piratas, que era lo que vendían. Pero en ese tiempo ya no pudieron vender eso. Entonces, ¿qué empezaron a vender? Mascarillas. Sí. Y cuando vos los encontrabas, lo que vendían eran mascarillas. Entonces ellos pudieron parar esa parte del sufrimiento. Ya no tuvieron ingresos, ya no pudieron vender discos, ya no podían se volvieron recicladores porque las recogían, las limpiaban y las vendían. Pues sí, pero imagínense cuánto costaba una mascarilla. Cuando empezó esto eran caras, porque no habían. Entonces es como ellos sufrieron un tiempo, pero encontraron una solución. Y creo que Dios nos tiene así a nosotros también, ¿verdad? Yo hablábamos hoy de la historia de Pablo. Pablo, cuando era Saulo, asesinó mucha gente, hizo muchas cosas, pero cuando el Señor le habló, me imagino que él en ese ratito sufrió. Primero, porque todo lo que él creía se vino abajo. Segundo, porque se quedó ciego. Sí. Tuvo que pedir ayuda y él ha de haber sido alguien que él está acostumbrado a dar órdenes y capaz. Tuvo que valerse por los demás. Y tercero, cuando él llegó, que se juntaron los apóstoles y todo para ver si era cierto que Pablo era así como que dice, miren, ¿a quién les tengo de sorpresa aquí? Dijo. Me imagino que en ese momento él sí tuvo miedo. Porque los apóstoles llegaron a confrontarlo, pero si este nos mata, este dice esto, ¿cómo va a hacer que crea en Dios? Entonces en ese ratito haber sido así como él pasó por todo, pero ahí dijo, no, es cierto, yo creo en Dios, me pasó esto, esto y esto. Entonces el sufrimiento va a eso, a que nosotros podamos dar ese testimonio del Señor, donde sí, pasamos por ese sufrimiento, pero miren cómo estamos ahora. Miren lo que se logró en el Señor. Ahora puedo hablar del Señor, lo que hizo en mi vida. Nosotros podemos contar los milagros que hizo en la vida de allá y que sigue haciendo, ¿verdad? Entonces, esa es la parte. Y lo que estamos hablando ahorita es que el sufrimiento es temporal, pero produce algo eterno. Entonces, cuando se logra eso, Dios está en control de todo. Eso es lo que me gustaría recargar. Dios está en control de todo. Pues podríamos concluir que la primera parte es entender de que el sufrimiento no es para toda la vida, ¿verdad? El sufrimiento es temporal. Yo creo que todo lo hemos experimentado y seguramente tú, amigo, que nos estás viendo, cómo situaciones que fueron tan difíciles para cada uno de nosotros, pasa el tiempo y uno solo lo recuerda, ¿verdad? Como una temporada difícil, como algo que pensamos que no íbamos a salir de ello, ¿verdad? Alguna apretuja económica, un tema de salud. ¿Te recuerdas, Eduardo, hace algunos meses cuando me caí del árbol? Sí. ¿Verdad? No sé, amigo, todo terreno si supiste, pero me caí de un árbol como 6 metros. Y casi le cae encima a doña Karen. Y casi le caigo encima a la señora. Total que fue un desastre, que te digo que me gusta hacer el jardín. Pero
hubo un día donde yo decía, Padre, ¿será que yo me voy a quedar así? Porque es que moverme, solo levantarme de como estoy ahorita, pararme, era un dolor porque me lastimé toda esta parte de acá. De acá fue porque me pusieron puntos y bueno, fue un desastre. Lo que quiero decirte es de que en esos tiempos yo decía, yo no sé si voy a salir de esto. ¿Verdad? Y era tan angustioso, pero muchas veces así nos está pasando a cada uno de nosotros y seguramente a ti, amigo todoterreno, a veces hay problemas en el matrimonio que uno dice, Señor, ¿será que voy a vivir toda la vida con este calvario, verdad? ¿Será que voy a hacer toda la vida esto o un problema económico? Señor, ¿será que toda la vida? Y yo te invito, amigo todoterreno, si hay algún problema que ha estado siendo recurrente en ti, si es de mucho tiempo, yo no te puedo decir si es del Señor o no, pero también que analices qué es lo que te está llevando a esto. Porque fíjate que yo tuve una persona cercana, un colaborador, que me decía, yo sé que yo soy listo. Y yo sé que paso tantas apretujas económicas, pero el Señor me va a sacar de esto. Y yo decía, amén, gloria a Dios, perfecto, qué bueno. Pero ella no está con nosotros por temas complicados, ¿verdad? Entonces lo contratan en otra empresa y me estaban contando que igualmente ya no está ahí por los mismos problemas que estuvo con nosotros. Entonces nosotros empezamos a ver como que el Señor está en el proceso, pero si nosotros no estamos haciendo bien las cosas, no vamos a salir del proceso, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de los amigos y hermanos dulces que tenemos como Eduardo, ¿verdad? No, que tuve unos picos de azúcar muy fuertes. Hermanos dulces, no había ¿verdad? entendido. Que tuve unos picos muy fuertes de azúcar, pero es que sigues tomando aguas gaseosas, o sea, ¿cómo va a bajar el azúcar? No, pero estamos orando. Y en el podcast pasado, si no estoy mal, hablábamos de eso. En la oración, que Señor, tenemos que por tener favor, que no se haga azúcar. congruencia. Sí. Porque estamos hablando, Señor, yo quiero que mi cónyuge sea transformado, pero la sigo tratando mal, ¿verdad? Sí, total. Señor, yo creo fielmente que tú puedes ser mi proveedor, pero tú sigues tocando cosas ajenas y sigues haciendo negocios turbios y emprendimientos, como nos contabas en el podcast pasado, que no honran al Señor. Entonces, también tenemos que ver qué es lo que estamos sembrando. Ajá. Sí, definitivamente creo que algo importante, no importa si el proceso es algo donde tú entraste sin que fuera una consecuencia, como vemos en la vida de Job, por ejemplo, ¿verdad? Job tuvo muchísimo sufrimiento, muchísimo dolor. Él no lo pidió, no lo buscó, él trataba de hacer bien las cosas. Dios lo permitió. Y es donde muchas veces nos excusamos. De plano Dios permitió que me endeudara. De plano Dios permitió que me saliera mala la esposa. De plano Dios permitió. No, o sea, no todo Dios lo permite. A veces es nuestra perfecta excusa para taparnos nuestra irresponsabilidad y no querer hacernos cargo de que el sufrimiento que estamos pasando es por una mala decisión, ¿verdad? Como decía, o sea, ¿por qué no me va bien los negocios? Porque tal vez no eres un buen administrador. Por mucho que te ingrese, te está saliendo más de lo que puedes sostener y lo que puedes manejar, ¿verdad? Entonces, creo que definitivamente es entender de que incluso ahí en ese sufrimiento o en eso que te esté causando dolor, hay un crecimiento personal y dejando incluso tal vez de lado lo espiritual, intelectual, ¿verdad? O sea, es que no soy bueno para hacer suma, resta, no, pues contratar a un contador, ¿verdad? Pero crecer, ¿verdad? Entonces, creo que definitivamente hay procesos donde Dios quiere que sean temporales y nosotros los mantenemos en el ciclo, ¿va? Pero mira qué bueno que el Señor tocó tu corazón, porque hay gente que no es bueno para los números. O sea, ¿qué te puedo decir? en Que el podcast pasado, la creo única clase que aprendiste. perdí fue matemática. Sí, no te creemos, Sí, mi yo hermano, sé. te creemos. Bueno, te puedo decir que en mis tiempos mucha gente se diseño gráfico porque solo había mate introductoria. Solo Por una. eso estudié bachillerato en ciencias de la comunicación, porque no llevaba mate ni contabilidad. Bueno, continuando con esto, la segunda parte es: Jesús es tu descanso en medio del dolor. Sabemos que cuando nosotros estamos en ese dolor necesitamos, dame un descansito, Señor, ayúdame, ¿verdad? Entonces entender de que Jesús nos va a ayudar con ese descanso. Y no sé, Pablo nos iba a compartir lo que dice en Mateo 11, 28 al 30. Sí, Mateo 11, 28, 30 dice: Jesús les dijo, vengan a mí los que están cansados y llevan cargas pesadas y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón y encontrarán descanso para el alma, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. ¿Y cómo es de importante esto realmente? Porque cuando nosotros estamos con problemas, lo primero que hacemos es: ¿y si presto aquí? ¿Y si jalo allá? ¿Y si le hablo a mi amigo? ¿Y si voy al banco y hago aquí, acá? Está bien, o sea, que tengamos las ideas, pero presentémoselas al Señor. Digámosle: Señor, estos son mis planes. ¿Están en los tuyos?
Porque si nosotros hacemos de una vez nuestros planes, a veces hacemos sufrimiento más grande. ¿Verdad? Entonces lo extrafinanciamos. Cabal. Entonces le agregamos más cuotas. Exacto. Entonces creo yo que en esa parte y nosotros como hombres andamos buscando cómo solucionar todo siempre porque así nos toca, que tenemos que solucionar, como proveer, este mes no he vendido mucho, mi cuota va baja, tengo que ver qué hago. Entonces ya empezamos a buscar un cliente aquí, otro cliente allá. Entonces empezamos a tratar de ver cómo solucionamos y los mismos en los problemas. A veces nosotros queremos, si es un problema médico, nosotros también queremos meternos a investigar y todo porque es que el doctor está diciendo una cosa, pero yo creo que más va por aquí. A veces nos pasa así. Y creo que cuando nosotros empecemos a ver que esto de descansar en el Señor es decirle, Señor, aquí estoy, aquí están mis problemas, esto es lo que me está pasando. Yo pienso que si hago esto podría ir mejor, pero sé que tus planes para mí son buenos, que tu voluntad para mí es buena. Dirígeme hacia dónde. Y el Señor de una forma u otra nos va a dirigir. A veces es tiempo de esperar y no nos va a contestar. Y a veces es tiempo de sí encaminarnos en alguna cosa que elegimos o va a llegar alguien más y nos va a decir, no, mira, fíjate que supe esto y te puedo ayudar en esto. O sea, Dios va a mandar también soluciones, ¿verdad? En ese momento de sufrimiento, el Señor va a estar ahí. Nosotros les contamos en los podcasts pasados que María José estuvo con dengue hemorrágico, le dio salmonela, estuvo 7 días hospitalizada, no había de dónde se dieran los resultados. Y nosotros, Señor, ayúdanos porque esto va empeorando. Las plaquetas le llegaron a 10,000. Y entonces nos dijeron, al llegar a 10,000 vamos a tener que ponerle plaquetas y muchas veces los cuerpos rechazan. O sea, hay problemas. No es solo decir, pongámosle plaquetas y ya está, sino hay otras consecuencias. Y en ese momento dijeron, vamos a hacerle un último examen. Y nosotros pidiéndole al Señor, Señor, por favor, que empiecen a subir. Y ahí pudimos ver que en nuestra oración descansamos en el Señor. Y eso es parte de lo que nosotros también tenemos que entender. O sea, así como le decimos, Señor, si yo hiciera esto, ¿te parece si hiciera esto? También orar y decirle, Señor, ya no puedo. Hasta aquí llego. O sea, ni deberíamos de hacerlo de último, deberíamos de hacerlo primero. Nosotros empezamos a orar desde el día que la llevamos, ¿verdad? Y nos decían, miren qué bueno que las trajeron al principio, pero no encontramos esto, no le están fallando los riñones, le estaba ahí todo. En ese examen salió que las plaquetas subieron 2,000. Y entonces dijeron, ya empezó a subir. Y ahí dijeron, ya no hacemos ya no le ponemos plaquetas y esperemos la mejoría. Y en términos de 24 horas mejoró. Entonces, así somos nosotros. Mientras estamos en el sufrimiento no vemos salidas. Y cuando son cosas médicas, las vemos menos porque nosotros no tenemos la capacidad ni el poder de solucionarlas. ¿Verdad? Solo sabemos que si es un medicamento, que si es esto, pero los doctores son los que saben. Y aún los doctores a veces topan. Sí. Y esto había pasado con María José. Ya los doctores se habían topado porque ellos solo estaban dándole medicina para los síntomas. Cuando llegó el momento en que Dios actuó, nosotros veníamos descansando en Él. Señor, por favor, Señor, por favor, Señor. Por favor. Y eso es lo mejor que nosotros podemos hacer. Descansar en Él en sufrimiento. Se oye loco, la verdad, se oye loco, pero es lo mejor. Y fíjate que yo creo que el descanso va de la mano de la apertura del corazón para oír la instrucción del Señor, porque también a veces el descanso lo hemos confundido con paralizarnos, ¿verdad? Y una cosa es descansar y una cosa es, pues bueno, el Señor va a hacer algo. Y yo creo que el Señor ha prometido en su palabra que no solo te va a dar descanso, sino te va a dar dirección. Y de la cava de mis versículos favoritos, Salmo 32:8. Yo te instruiré, te daré consejos y velaré por ti. Sobre ti pondré mis ojos, dice la palabra. Y la segunda parte no mucho nos gusta, pero dice, no seas como el mulo, que necesita freno, la brinda para frenar. Entonces, yo creo que cuando pasamos estas situaciones de sufrimiento, poder hacer un alto y decirle, Señor, dame dirección,
Dame dirección, porque desde el momento que estás pidiendo dirección es que tú estás diciendo, yo estoy dispuesto a accionar, pero dime tú por dónde, ¿verdad? Porque como digo, en el tema de salud, ¿para dónde? En el tema financiero, ¿qué hago? ¿Me endeudo? ¿Presto? ¿Vendo lo que poco que tengo? ¿Voy a hablar? ¿Pido clemencia? ¿Qué hago, verdad? Y el Señor seguramente va a dar descanso y dirección. Tercera parte, Eduardo. Dios escucha cuando le hablas con sinceridad. La tercera verdad es que Dios escucha cuando hablamos sinceramente. En el Salmo 86, David clama: inclina, oh Señor, tu oído, porque estoy afligido y necesitado. Ahí podemos ver que él no... A mí me gusta mucho David porque yo siento que David era una persona muy sincera con Dios. O sea, él si se sentía mal le decía: Señor, mata a mis enemigos, córtale las piernas, arráncale los ojos. Sí, así franco, sí, así grueso, pero franco. Ajá, él decía lo que él sentía, ¿verdad? Entonces, nosotros muchas veces tenemos como ese miedo de decirle a la Señor, o sea, mira, voy a orar, pero por favor, ayúdame a arreglar este problema. O sea, muchas veces hasta llegamos tímidos cuando llegamos, porque a veces estamos pidiéndole a todos que nos ayuden a orar por una situación, pero nosotros, como estamos en el problema, no tenemos mucho tiempo de orar. Eso también pasa con mucha gente. Sí. Entonces, creo yo que el poder acercarnos al Señor, el poder decirle sinceramente lo que estamos pasando, decir: Señor, mi corazón está golpeado. O sea, siguiendo con el ejemplo de María José, o sea, nuestro miedo de poder perder una hija, ¿verdad? Teníamos miedo de cuánto iba a ser la cuenta del hospital, teníamos miedo de que no se sabía qué estaba pasando. Los doctores ya meses después nos decían: miren lo que le dio es fuerte, ¿verdad? O sea, si me hubiera dado a mí, yo no hubiera contado. Ahorita, ya de hace unos meses, le dio un derrame y le dio parálisis, una hemiplegia se llama. Le dio parálisis del lado izquierdo. Ha empezado poco a poco con toda esa su rutina, terapias. Gracias a Dios, pues ya camina. Hemos vivido todo un proceso duro donde hemos aprendido a que el Señor escucha. Y lo más importante es que ha escuchado, nos ha mandado a ver cosas que tal vez ahí, o sea, hay testimonios como, por ejemplo, Yadi nos contaba de una muchacha que le dio dengue. Y del dengue ella quedó como con una parálisis. Entonces no puede hablar, o sea, hay consecuencias muy grandes. Y ella ha aprendido a que en ese lugar donde está, ella puede hablar de Dios a personas muy necesitadas, aún llegando ella necesitada. Entonces, esa parte creo yo que es donde nosotros tenemos que entender que independientemente de cómo nosotros estemos, sincerémonos con Dios, hablémosle, digámosle cómo estamos, cómo nos sentimos y Dios va a obrar. Amén. Y yo creo que el tema ser abiertos, incluso en el tema del matrimonio, poder tú decirle: Señor, Padre, estoy cansado, estoy desgastado de estarme peleando con mi esposa, o estoy desgastado por esto, estoy frustrado, porque desde el momento que hacemos una confesión al Señor con nuestro corazón abierto, para mí que ya es el primer paso, porque estás reconociendo de que no estás bien, ¿verdad? Desde el momento de decir: Padre, sabes que te amo, yo sé que yo creo fielmente en ti, que tú eres mi Dios proveedor, pero Señor, estoy angustiado, tengo que pagar. Señor, estoy irritado, estoy golpeado por lo que me hicieron, ¿verdad? Cuando te ha traicionado un amigo, te ha traicionado tus propios hermanos de la iglesia, ¿verdad? Poder tener ese reconocimiento creo que va a ser el principio para poder ir encontrando la libertad. Uh-huh. Sí, totalmente creo que... y lo vemos en toda la vida de David, justamente, volviendo a esta parte. David era muy, muy franco con lo que él sentía y con lo que él decía y de la forma en que lo decía y lo escribía. Algo que a mí me gusta mucho recordar cuando leemos el libro de Salmos es que esas son canciones. Uh-huh. Y entonces yo recuerdo que en una ocasión agarré unas canciones, ¿verdad? Y, de esos salmos y dije: ¿cómo sería esto con música? Y desde que quítale la cabeza a mis enemigos y entrégamelos,
¿Cómo podemos cantar esto? ¿Cómo podemos cantar esto en la iglesia? Y recordemos que no eran canciones hipotéticas que podían suceder, no, realmente se cantaban. Entonces, ¿se imaginan ustedes en el templo de Salomón y todo con su gloria y los músicos y el gran coro y entréganos las cabezas de nuestros enemigos? O sea, haber sido terrible escuchar una canción de esas. Ese himnario de David. Ese himnario debe haber sido gruesísimo, ¿ah? Algo sanguinario el himnario. Sanguinario. O sea, si lees el libro de Salmos te vas a dar cuenta de versículos muy, muy francos, ¿verdad? Entonces, y justamente estaba buscando en el diccionario, pero ¿cuál es la palabra que podría definir mejor la franqueza? Y me gusta mucho que es la palabra libertad. Y es qué tan libre nos sentimos en medio del sufrimiento de hablar de cómo nos sentimos. A veces nos sentimos libres con la esposa. No vamos a contar nuestros problemas a nuestros hijos muchas veces. Tal vez no tenés a tu papá, a tu mamá, a tu pastor, a tu líder. No sentís esa libertad. Pero ¿será que con Dios sí sentís la libertad de decirle qué sentís, cómo te sentís? Y incluso, o sea, sin caer en blasfemia, no sé, ¿verdad? Pero decir, o sea, Señor, ¿pero por qué a mí? Cuando vemos el libro de Job, y vuelvo, no sé por qué Job, bueno, tal vez por el sufrimiento, ¿verdad? Cuando vemos en Job, realmente Job llega a un momento de tener una conversación un poco elevadita de tono con Dios, ¿verdad? Pero al final, el único que sale bien librado es Job. Los 3 amigos que lo rodeaban, que lo estaban aconsejando y sospechando de él y todo, ellos tienen que pedirle a Job que interceda por ellos al final del libro. Entonces nos habla nuevamente de eso, la franqueza, la libertad que sentimos realmente de decir, si no tenés tu amigo muy cercano, un líder, pero con Dios sí tienes que tener la libertad de decirle, Señor, esto que estás permitiendo que pase en mi vida o esta consecuencia de lo que yo hice mal, me duele así y así me siento y quiero que me ayudes y quiero verte, porque realmente Dios ya conoce, dice que desde que antes que presentemos nuestras oraciones, Él ya sabe lo que estamos sintiendo. Entonces yo en una ocasión decía, Señor, pero si tú ya sabes qué es lo que siento, qué chiste tenga que te lo diga. O sea, ya lo sabes, mala onda que más es que te lo diga. Y entonces la palabra que llegó a mi mente fue desahogo. Y a veces eso es lo que necesitamos. Desahogo. Y no quitándole lugar a Dios y a lo que el Espíritu Santo de Dios puede hacer y que su paz que sobrepasa todo nuestro entendimiento, sino que a veces simplemente somos algo a presión. Y hasta que sacamos eso, como que viene una libertad, viene una tranquilidad y Dios ya te puede hablar. Porque a veces el sufrimiento, el dolor nos tiene sordos a lo que Dios nos quiere decir y no podemos escucharlo, no porque Él no nos quiera hablar, sino porque estamos sordos. O sea, estamos escuchando las voces, estamos escuchando al doctor, estamos escuchando las llamadas del banco, estamos escuchando nuestra situación tal vez física, médica, estamos escuchando los problemas en la casa, estamos escuchando incluso nuestras propias acusaciones. La estoy así porque yo tomé esa mala decisión, fue mi error. Y no estamos en ese ciclo, vuelvo a los ciclos, y nos damos cuenta que realmente esto que está pasando, sea por donde haya venido, como dice la Escritura en Romanos, Dios lo va a usar para nuestro bien. No, y no solo para nosotros, lo va a usar como testimonio para los demás. O sea, aunque nosotros no lo creamos, hay mucha gente que nos está viendo y está viendo lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Nosotros lo hemos visto ahorita en este proceso de Yadi. Hay mucha gente Nosotros llegamos a la iglesia el domingo de resurrección y Yadi tenía más de un mes de no poder caminar y ese día caminó. Entonces decía el pastor Neido de que, o sea, era un domingo de resurrección y poder ver ese milagro que ya llegaba con su bastón a la iglesia caminando. Entonces creo yo que todo esto viene a invitarnos a nosotros a acercarnos a Dios, a orar, a dejar por un lado el orgullo. Yo creo que muchas veces no le hablamos por orgullo porque nos sentimos que nosotros podemos, ¿verdad? A ser humildes, porque cuando nosotros le entregamos todo a Él es como decirle, toma todo el control. O sea, te voy a soltar así, como que nos subimos un Tesla y le decimos, bueno, manejate solito, ¿verdad? Entonces, eso creo yo, aprender nosotros a hablar con sinceridad con el Señor. Y entender, amigos y amigo todoterreno, que tu dolor tiene un propósito y tiene una recompensa. La palabra del Señor nos enseña y nos dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Pero también dice los que amamos a Dios. Exactamente. No dice los perfectos, ni los santos, más sí los justos.
yo cuando logré entender la palabra justos, ¿verdad? Cuando el Señor dice que, bueno, que los justos heredarán, que los justos tienen, que yo decía, pero si la propia palabra dice que no hay justo ¿cómo es el rollo? ¿Ah? Pero cuando logras entender de que fuimos justificados, ¿verdad? Entonces pasamos del rollo de los de ahí a ser los justos. Entonces hay promesa para los justos. Entonces los que amamos a Dios, todo nos ayuda bien porque fuimos justificados por el Señor. Yo no sé, amigo todoterreno, qué proceso tú estés pasando realmente, si estás pasando algún sufrimiento. Lo que te podemos decir como humanos e imperfectos de los que estamos acá es de que el Señor tiene un plan para eso y posiblemente no lo encuentres o te quedes y termine el podcast y digas qué de bueno puede ser esto que me está pasando, ¿verdad? Pero yo te invito a que tú dobles tus rodillas, dice la palabra, que busques un lugar en secreto y busques a tu Padre y si es tu Padre. Porque es otro punto importante, ¿verdad? Y si no, puedes empezar abriendo tu corazón y decirle, Señor, yo quiero que entres a mi corazón. Ajá. Yo quiero conocer ese Dios que esos tres locos están hablando ahí. Así es. Yo quiero conocer ese Dios que dice la palabra, que abrió el mar rojo. Ese Dios que salva, quiero conocerlo. Y seguramente, amigo todoterreno, que lo vas a encontrar. Si necesitas ayuda, necesitas que te guiemos, escríbenos con toda la confianza y platícanos, porque seguramente ese sufrimiento y ese dolor tiene una recompensa. 2 Corintios 4:17 nos dice: los sufrimientos que ahora padecemos producen una gloria eterna y valen mucho más. Yo creo que en medio del sufrimiento podemos tomar decisiones importantes para nuestra vida. Tal vez ese sufrimiento, amigo Eduardo y Pablo, es el Señor te está diciendo, ok, ya, se acabó esta parte, tienes que cambiar. Y cambiar sufre. Hablábamos de que desaprender, sufres, porque el desaprender cuesta y el desaprender duele. El llevar un matrimonio a la manera del Señor se sufre al principio porque es morir a nuestro orgullo, morir a nuestro ego. El llevar unas finanzas sanas a la manera de Dios se sufre porque los deseos que quieres no los vas a tener, ¿verdad? Sin ir muy lejos, amigos, el cuidar nuestra salud al principio se sufre, ¿verdad? Y entonces ya no puedes comer grasas y no puedes comer azúcar, sino la estoy sufriendo, ¿verdad? No tengo mis pasteles, no tengo esto, pero es la gloria venidera. Y les quiero contar, no sé si lo platicamos, Eduardo, con esto del aprender a comer. Como me agarra ansiedad de comer, agarré de comer zanahoria. Y cruda. Y comiendo zanahoria cruda. Ahorita me quitaron la zanahoria cruda porque se me están poniendo las manos amarillas. Y me decían, mira, el betocaroteno está altísimo, entonces hay que bajarlo, ¿verdad? Que eso nos da un anuncio a que no todo en exceso es malo. Lo único que podemos tener en exceso es al Señor Jesús en nuestra vida. Eso sí, con Jesús. Pero todo lo demás hay que ser moderados. Pero volviendo al tema del sufrimiento, espera la recompensa. Si tú estás buscando al Señor, independientemente si es proceso o fue consecuencia, el Señor tiene algo para ti. Amén. Sí, totalmente. Creo que entender que nuestro dolor tiene un propósito y que hay una recompensa es una motivación que nos lleva a tener una mejor actitud, ¿verdad? Porque mucho de esto tiene que ver con la actitud que tenés durante la prueba, ¿verdad? Y que muchas veces el corazón correcto no es el que no llora, no es el que no pide ayuda, porque a veces pensamos de que tenemos que portarnos varoniles. O esa falsa masculinidad que hay en creer que es que así me enseñó mi papá, es que así dice la sociedad, es que así. Y no, o sea, realmente cuando vemos, no sé por qué estamos hablando tanto de David, ¿verdad? Pero definitivamente es un personaje relevante en esto. Pero David era el menor de sus hermanos, ¿verdad? Y todos los demás eran así como de guerra y fuertes. Y tal vez David era él está con las ovejas, ¿verdad? Él es de aquí de casa, ¿verdad? No, a él ni le ponían coco porque no lo tenían cuando llegaron todos los hermanos. Exactamente. Entonces no existía para el papá casi. Exactamente, pero él había desarrollado una relación con Dios, ¿verdad? Y justamente como decías, creo que es muy importante entender que ese es el paso número 1. Si alguno de los que nos está escuchando no le ha entregado su vida a Cristo, yo sé que a veces hay un montón de cosas en nuestra mente, en nuestro corazón que nos hacen decir, ¿será que esta es una decisión? No, pero es que conozco a mi tío, que es no sé qué, o mi abuelito, que era pastor o tal iglesia, o que los diezmos. Hay muchas limitantes en nuestra vida y en nuestra mente sobre todo de que no nos dejan entregarle nuestra vida a Cristo. Yo siempre he escuchado la expresión y no es que esté en contra, sino simplemente quiero explicarlo un poquito más. Cuando escuchamos abrirle tu corazón a Cristo, ¿verdad? Y es dejarlo entrar en tu vida, ¿verdad? Y es como darle la autorización que entre. Pero yo voy
un paso más, digo, no solo se trata de dejarlo que entre, porque yo dejo entrar a mi casa a alguien como una visita, ¿va? Y entra y pasa aquí, va, y ya es tarde, ¿va? Ya es tarde, ya nos vamos. Las visitas tienen sueño, Las visitas tienen sueño, ¿verdad? Exactamente. Y a veces hacemos lo mismo con Jesús cuando le abrimos nuestro corazón. Pero entregarle tu vida es entregarle no solo abrirle la puerta, sino es entregarle el título de propiedad de tu casa y dejarlo que él haga lo que él quiera de ahí en adelante. Es una decisión súper valiente. El decirle, Señor, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, mi futuro, mi familia, mi finanza, mi esposa, te entrego todo lo que soy, ¿verdad? Entonces es una decisión intencional y eso es a lo que quiero llegar, que creo que hay algo muy importante en medio del proceso del dolor y el sufrimiento y es el ser intencionales. Tenemos que entender de que Dios tiene una intención, porque Él es intencional, con permitir el proceso, con permitirnos cargar con la consecuencia de nuestras malas decisiones. Él tiene una intención y es que eso nos lleve en la siguiente etapa. A veces lo que Dios está permitiendo que pase en nuestra vida es incomprensible para nosotros, pero si Dios en su gracia y sabiduría está permitiendo que tenga lugar en nuestra vida en este tiempo, porque a veces es una acumulación de procesos, ¿va? Claro. Y pasa esto en el trabajo, y pasa esto en la familia, y pasa esto en la salud, y es como, ya bájale, ¿va? O sea, sé que no me estoy portando bien, pero conozco. Tengo un amigo. Un amigo me contaron. ¿Verdad? Y esa acumulación, entonces nos llega a desesperar y todo. Entonces, Dios es intencional y muchas veces esto nos lleva al quebrantamiento. Y el quebrantamiento es la única puerta de entrada para la humildad. A veces lo que necesitamos es humildad y Dios quiere simplemente que nos seamos humildes para reconocer que lo necesitamos, seamos humildes para tener una conversación incómoda con nuestra esposa que hemos querido tener hace mucho tiempo. Dios quiere que seamos humildes para pedir ayuda con nuestro líder. Dios quiere que seamos humildes para reconocer de que no vamos a cambiar por cambiarnos de una iglesia, sino que el problema está en nosotros. Pero entonces creo que la humildad engloba mucho de lo que Dios quiere que nosotros aprendamos y a veces pensamos que recompensa es algo, está que si aguanto me van a depositar $1,000,000. No, a veces la recompensa es que ahora vas a ser humilde. Y antes de esta prueba no eras humilde. Recompensa va a ser que ahora vas a tener de nuevo el corazón de tus hijos. Recompensa va a ser que ahora vas a tener un buen matrimonio. Recompensa va a ser que ahora sí te va a ir bien en tus negocios. Entonces la recompensa no tiene que ser algo puramente material sí, material, sino que a veces es una entereza de carácter. Algo que Dios está creando en ti. ¿Y tu conclusión, Eduardo, el sufrimiento? Creo yo que es decirle al Señor, reconocer el mí. No debería ser así, sino reconocer el de Él. Porque todo le pertenece a Él, incluso yo. Entonces, que ya no sea el mí, mi casa, mi carro, mi familia, mi hijo, sino son de Él. A mí solo me dio Él el ser un mayordomo, que a mí me encanta la palabra de los talentos, porque es el ejemplo claro de hacer y no hacer, ¿verdad? Entonces creo que en este proceso del sufrimiento es lo mismo. O sea, está el sufrimiento donde no haces nada y dejas que pase lo que tenga que pasar sin confiar, sin hacer nada. O está la etapa donde tú sí haces, lees tu Biblia, te acercas a Dios en oración, estás pendiente de todo, servís en tu iglesia. O sea, haces cosas que la gente diría, pero si este cuate está bien fregado, tiene unos problemas terribles, ¿por qué está parado aquí en la iglesia? Pablo nos hizo un comentario así. Sí. Entonces creo yo que eso es lo que nosotros tenemos que entender, que a pesar de los problemas, que a pesar de las situaciones, Dios está ahí, Dios nos está llamando a que la gente también nos vea como ese testimonio. Yo vuelvo a regresar al testimonio en el sufrimiento, ¿verdad? Ese testimonio, así como Job fue inquebrantable, tuvo sus momentos donde podemos decir, bueno, Job ya estaba diciendo que Dios no, pero al final fue inquebrantable. Inclusive él tuvo que ir a abogar por sus amigos, como decías del final, lo que pasó con la esposa, tuvo su recompensa. Y los procesos de sufrimiento tienen recompensa. Y no es que querramos pasar procesos de sufrimiento, porque va a haber recompensa. Pero el Señor está ahí.
yo creo que la conclusión es, no estamos solos, el Señor nos acompaña y Él tiene las soluciones mejores que las que nosotros pensamos. Amén. Y siempre que terminamos los podcasts, amigo todoterreno, decimos, no es por lo que somos, sino por lo que mora dentro de nosotros. Yo siento en mi corazón y quisiera que, Pablo, dirigieras a nuestros amigos todoterreno en una oración, el que necesite abrir su corazón para que el Señor en realidad more en él. Porque como hablamos, ¿verdad? Los que aman a Dios, todo les ayuda bien. Y los que no. y queremos amar. Y amigo todoterreno, si tú sientes la necesidad en tu corazón de abrirlo y de poder decirle al Señor que mora en él, que mora en ti, yo quiero pedirte que, pues si vas manejando seguramente no, pero si estás en un lugar para cerrar tus ojos, y no solamente concéntrate y Pablito, si tú nos diriges en esa oración. Claro, un amén. honor. Padre, hoy estamos acá, Señor, orando, no importando el lugar donde cada uno esté escuchando. Sé que nos conectamos con tu Espíritu. Y especialmente en este momento, Señor, donde tú estás hablando al corazón, Señor, a través de nuestras voces, de esta conversación, Señor, a través del sistema de audio que está utilizando cada persona, Señor. Yo sé que tú estás tocando el corazón, Señor, y que probablemente hay muchos de los que están escuchando en este momento este mensaje y estén diciendo, ¿será que esto es para mí? ¿Será que alguien les contó lo que estoy viviendo? Sé que probablemente hay muchas lágrimas rodando en las mejillas de muchos hombres, Señor, que hace mucho no lloraban. Sé que probablemente hayan personas, Señor, hijos de pastores, líderes de iglesia, que se han sentido solos, que se han sentido quebrantados y que no han sabido cómo pedir auxilio, o que se han sentido, Señor, tan señalados por sus errores que no saben cómo salir de lo que están pasando, Señor. Padre, yo sé que tú usas cada proceso, Señor, para atraernos a tu corazón, porque ese es el fin de la vida. Tú nos creaste para la alabanza y la gloria de tu nombre, Señor. No nos creaste para que seamos grandes o nos formemos un nombre, nos creaste para ti. Y sé que no hay ninguna sola persona que esté escuchando este mensaje que no pueda ser y sentirse amada por ti, Señor. Sé que tú nos amas, Señor, y por eso te pido en el nombre de Jesús que cada persona que está escuchando esto, Señor, y pueda evaluar la relación que lleva contigo, Señor. Y aquellos que mantenemos esa decisión de tener una relación constante y fluida contigo, sigamos adelante. Pero aquellos, Señor, que hoy dicen, hoy tengo que tomar una decisión importante, hoy es su antes y su después de Cristo. Hoy puede ser su año cero, Señor. Hoy puede ser su antes y después. Y yo te pido en el nombre de Jesús que tu Santo Espíritu le dirija con palabras y que la siguiente oración que voy a hacer sea solamente una guía, pero que puedan ponerlo ellos con sus propias palabras. Y si tú que estás escuchando esto necesitas entregarle tu corazón a Cristo hoy, puedes seguir esta oración. Padre, yo hoy reconozco que tengo una necesidad muy profunda de ti. Reconozco, Señor, que he pecado, que he fallado, que me he sentido solo, pero sobre todo reconozco que si tú, Señor, recibes mi vida y tú entras en mi corazón, Señor, las cosas van a cambiar. Yo hoy te pido perdón por todos mis pecados, me arrepiento de todo lo que he hecho y te pido que me des la fuerza, el coraje para hacer los pasos que debo hacer para ordenar esa vida conforme a tu voluntad. Sé que no se trata de mi capacidad de ordenarla, sino que se trata de tu poder en mí, Señor. Es por tu gracia. Yo te entrego mi vida, Señor, y te pido en el nombre de Jesús que me perdones y que me hagas sentir amado y que tu presencia esté conmigo de aquí en adelante. Te doy gracias, Señor, por recibir mi vida en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y recordemos, amigo, que no es por lo que somos, sino por lo que mora dentro de nosotros. Nos vemos la próxima semana.